bueno recordarlo siempre. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es bueno. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. Vamos a iniciar este estudio ahora. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. Y hemos estado hablando acerca de las palabras que el Señor enseñó, enfatizando el amor. Una de las cosas y de las verdades que necesitamos aprender es que si no tenemos amor, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 13 de 1 Corintios, cualquier cosa puede ser un creyente o una persona, pero si no tiene amor, de nada sirve. Y es lo mismo que Jesús estaba enseñando en este pasaje aquí. Note lo que dice el versículo 24 del capítulo 14. El que no me ama, no guarda mis palabras. El amor es una de los énfasis del servicio de los creyentes. El amor es el énfasis de la vida cristiana. El amor es el énfasis del quehacer diario como creyentes. Y cuando hablamos del amor, tiene una dimensión en todos los aspectos de la vida. Es decir, el amor es la esencia de lo que debe de ser un creyente. Lamentablemente, nosotros somos muy errados en nuestro caminar diario en cuanto a este asunto del amor. Fíjense que el versículo dice, el que no me ama. El versículo está diciendo dos cosas en esta expresión. Él no está diciendo que la totalidad de los creyentes no lo aman. Él está diciendo que algunos no lo van a amar. Y esto es importante. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, hermano, y quizás para que usted reflexione. ¿Cuánto ama verdaderamente usted al Señor? No me lo contesten a mí, contesten a ustedes solos. ¿Cuánto ama usted al Señor? Porque el amor no es bueno, cuando hablamos del amor muchas veces verdades bíblicas se afirman tanto negativamente como positivamente. Esto es para dar énfasis a la enseñanza. No hay amor, si no hay amor, no habrá gratitud. Si usted no tiene amor, no va a tener tiempo de agradecerle al Todopoderoso por haberlo levantado hoy. No va a tener gratitud por lo que ha hecho en su vida. No va a tener gratitud por tantas manifestaciones que Él ha hecho en usted y en mí. Es decir, la vida cristiana no es un mero énfasis en las cosas emocionales, como mucha gente cree. De hecho, si no hay amor, no habrá respeto por el deber. Jesús está diciendo aquí a los discípulos, recuerden que Él está hablando con sus discípulos y Él está diciendo, ustedes necesitan amar, y si aman, van a guardar mis mandamientos. Y aquí no está hablando de la ley de Moisés, Él está hablando de los principios bíblicos enseñados a partir de que Cristo empezó a enseñar a los discípulos. Es decir, esto se llama la enseñanza de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuántas verdades bíblicas aplicamos nosotros diariamente a nuestra vida? Número 1, no dejar de congregar. Este es un mandamiento. Número 2, orar sin cesar. Número 3, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento del Antiguo Testamento, pero está dentro de la ley de Cristo también. Entonces, por eso decía yo que si no hay amor, no habrá respeto por el deber. A lo mejor muchos creyentes estamos sirviendo, pero no de la manera como yo quisiera, por amor, por gratitud, por lo que Dios ha hecho. Ayer, cuando veíamos el capítulo 5 de Primera de Corintios, es un capítulo muy fuerte. Es un capítulo muy fuerte, porque de hecho manda a la iglesia a echar a todos aquellos perversos que no han arreglado su vida.
Y vaya usted a leerlo a su casa. Y dice ahí, los creyentes necesitan arreglar la vida porque se afecta. No solo, recuerden ustedes que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando uno de los órganos no está funcionando, se afecta todo el cuerpo. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 5. Ahora, entonces, hablando de esto, es que necesitamos arreglar. Si no te has casado, hermano, arréglalo. Si por ejemplo no te has bautizado, hazlo, porque es un mandato del Señor. Sé obediente. Y si fíjense que aquí el énfasis del amor, bueno, si alguien, el versículo dice, el que no ama, no guarda mis palabras. Él está hablando de las palabras de Cristo. Ahora, para poder amar al Señor genuinamente, necesitamos guardar la palabra. Y ya el hermano Jorge explicó esto de guardar, no nos va a detener en esto. Pero a guardar la palabra es aplicarla en nuestro diario vivir. Y el versículo por eso dice, el que no ama, no guarda mis palabras. Pero el que ama al Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a guardar. Y eso se nota, hermano. Eso se nota. Un creyente que verdaderamente ama al Señor va a ser obediente al Señor. Va a guardar la palabra del Señor. El énfasis de su vida va a ser la palabra. Hay que seguir, hermano, repitiendo y repitiendo. Y yo no me voy a cansar de decir esto. Es que el amor no es un asunto de sentimientos. El amor no es un asunto de emocionalismo. El amor es un asunto práctico. El hermano Abel decía, ponía varios ejemplos en el estudio anterior. ¿Cuántos han aprendido a perdonar? Solo recuerde, hermano, el amor que Dios tuvo para con nosotros. ¿Quién estaba ofendido con la humanidad? Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. Nos perdonó. Y ahora, hermano, ¿cuánto nos cuesta a nosotros amar a otro hermano que no somos capaces de perdonar a ese hermano? Y lamentablemente, yo he dicho, el hermano Abel lo explicó en el estudio anterior y yo lo he dicho siempre. No esperemos estar arruinados en una cama, en una silla de ruedas o tirados en la lona para poder entender el asunto acerca del amor. De hecho, hermano, el amor del cual está hablando aquí Jesús es el amor genuino que proviene de Dios, pero que se ve a través de los creyentes. Y dicho esto, él dice algo importante en el mismo versículo. Miren lo que dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quién es que nos está diciendo ahora, en este contexto, a los discípulos? Ahora, hermano, ¿quién nos está hablando a nosotros? El Señor. El Señor mismo, Dios Todopoderoso, nos está diciendo a nosotros: cambiemos los asuntos que necesitamos cambiar. Hagámoslo por amor, por gratitud, por respeto, por obediencia. El versículo es bien claro y aquí él dice, él dice bien claro: y la palabra que habéis oído no es mía. Jesús no estaba diciendo algo que ataba de la manga de la camisa. Él estaba diciendo lo que el Dios le había dicho que le dijera a los discípulos. Ahora, yo no sé, hermanos, qué cosas hay en tu vida que todavía no han sido cambiadas. Yo no soy quien para juzgarte. Dios ha enviado que nosotros mismos nos juzguemos y aquellas cosas que no están bien las arreglemos. ¿Y por qué? Porque necesitamos guardar la palabra del Señor. Necesitamos hacerlo. Y si no, seríamos, ayer explicaba una palabra que proviene de Hipócrates. Es la palabra hipocresía. No seamos como el pueblo de Israel, hermanos, que se disfrazaba en muchos ritos, en la religión, y llegaban al templo
tratando de adorar al Señor. Esto a Dios no le agrada. No agrada al Señor. Versículo 25. Mire lo que dice. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor estaba enfatizando, noten que el énfasis es: guarde mi palabra. ¿Cuántas veces ha dicho el Señor esto? Por lo menos 4 veces en ese pasaje está hablando de guardar la palabra. Guarda mis palabras, guarda los mandamientos. Él está haciendo énfasis de esto. Ahora, el versículo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Él le estaba repitiendo estas cosas a los discípulos aquí. Usted puede decir: no, pero eso era para ellos. Mira el versículo que sigue diciendo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No hay pretexto, hermano. Si tú tienes el Espíritu Santo debe de estar enseñándote estas verdades en tu vida. No creo yo que estés tan endurecido que no puedas ver luz de entender que hay ciertas cosas de la vida nuestra que necesitamos cambiar. Y entre esos primeros estoy yo. Hay muchas cosas que como creyentes necesitamos empezar a cambiar. Pero el Espíritu Santo, voy a detenerme un poquito en este versículo porque necesito enseñar varias cosas acerca del Espíritu Santo. Algunos, por ejemplo, han pensado que el Espíritu Santo es inmaterial, es decir, no es inmaterial, es impersonal. Algunos han dicho que el Espíritu Santo solo es un poder, es una fuerza, es algo que está en la persona, pero que no es una persona. Y yo quiero que usted, hoy vamos a ver muchos pasajes de la Biblia en cuanto a este asunto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Jesús ahí en el versículo 26? Que el Espíritu Santo nos enseñaría esas verdades. Miren lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El versículo dice enseñar. Hermano, ¿puede una fuerza enseñar? ¿Puede una fuerza activa, como enseñan los testigos de Jehová, enseñar? ¿Y cómo lo está poniendo Jesús aquí el Espíritu Santo? Como un maestro. Él está diciendo: el Espíritu Santo es un maestro y les va a enseñar todas las cosas. No sé yo, hermano, qué te puede enseñar, pero por ejemplo, vamos a ver algunos versículos que sí dice la Biblia que puede hacer el Espíritu Santo. Pero quiero empezar con este punto acerca de algunos errores o conceptos equivocados que la gente tiene acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunos dicen que el Espíritu Santo es solo una influencia impersonal, como una fuerza, como la gravedad. El Espíritu Santo no es una persona, sino una cosa. Hermano, cuando yo estaba sacando este estudio, y uno de los predicadores, comentaristas, dice esto, estaba diciendo yo: blasfemia. Decir que el Espíritu Santo, cuando alguien dice que el Espíritu Santo es una cosa, está diciendo que no es Dios. Y si dice que no es Dios, ¿qué está diciendo entonces? Blasfemia. Está hablando en mal de Dios. Otro dice: el Espíritu Santo no es verdadero Dios. Imagínense, en cierto sentido es menos que Dios. Hermano, una pregunta: ¿el Espíritu Santo es menos que Dios? No. Esto sería decir también entonces que Cristo es menos que Dios. ¿Y que hemos aprendido en el Evangelio de Juan hasta este punto? Cristo, el Espíritu Santo y Dios son una misma persona. Ahora, lo que la gente no logra ver es que sus funciones son las que cambian. En función
son diferentes, pero en esencia son la misma persona. Esto se llama deidad. Y cuando alguien niega la deidad, entonces blasfema contra el Espíritu Santo. Otro dijo esto, miren qué cosas terribles se encuentran allá afuera. Los ministerios del Espíritu Santo no son importantes y deberían ser evitados porque llevan al emocionalismo. Ahora yo pregunto, hermano, ¿el ministerio del Espíritu Santo es importante en la vida de los creyentes? Claro que sí, porque si esto no es verdad, entonces nosotros, hermanos, estamos acabados totalmente. ¿Quién nos convenció a ustedes de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Hoy está aquí, y si usted está aquí y ha confiado en el Señor, es salvo eternamente y para siempre, porque Él lo convenció, Él es el que hizo este ministerio. Ahora, la gente se atreve a decir cualquier barrabasada de afuera del Espíritu Santo. Ahora, pero miren otra cosa, para ver algunos puntos que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Los ministerios del Espíritu Santo son tan importantes que hablamos y enseñamos más sobre el Espíritu Santo que sobre Jesucristo. Yo esta mañana, hermano, no quiero enfatizarme más en el Espíritu Santo, sino en Jesucristo, pero el ministerio del Espíritu Santo es importante. Fíjense, vamos a ver algunas cosas. Quiero que vaya, por ejemplo, al capítulo 16, verso 13 de Juan. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted puede subrayar aquí en este versículo, subraye por lo menos 4 cosas que dice el Espíritu Santo que lo muestran como una persona. Número 1, dice guiará. ¿Quién es el único que puede guiar? ¿Una persona o un poder? Una persona es la que puede guiar. Un poder no puede. Un poder no puede, pero una persona sí. Miren, el versículo también dice hablará. Hermano, ¿quién puede hablar? ¿Puede una fuerza hablar? No, una persona es la que puede hablar. Miren, en el versículo también dice oyere. Hermano, ¿el Espíritu Santo puede oír? Yo ayer les hacía una pregunta a los hermanos del instituto. En los institutos bíblicos hay hermanos que van creciendo poco a poco y van entendiendo algunas cosas. Y les decía yo, ¿Satanás tiene corazón? Y ellos me decían, no tiene corazón. Y fuimos a Isaías 53 y ahí dice que habla del corazón, pero está hablando del corazón en el sentido de la mente, no el músculo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como una persona, hermano, ¿puede ver el Espíritu Santo? ¿Puede oír? ¿Puede hablar? Entonces, si el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas, es una persona. Bueno, y si esto no le parece todavía, vaya por ejemplo a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Mire lo que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir aquí este versículo? El Espíritu Santo tiene intelecto, hermanos. ¿Por qué? Conoce a Dios a la perfección. El versículo lo está diciendo. Observen que el versículo dice: el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto. Ahora, Romanos 8:27. Miren lo que dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios
intercede por los santos. Otra función que hace el Espíritu Santo, interceder por los santos. Hermanos, si fuera una fuerza activa, el Espíritu Santo no podría hacer esto. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios y no se mueve por emociones. Fíjense que la frase intención en el griego significa mente. Es decir, el Espíritu Santo tiene mucho intelecto, a tal punto que si conoce todas las cosas de Dios, conoce también las intenciones de su corazón. Ahora, fíjense algo importante. Voy a leer, por ejemplo, Efesios 4:30. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermano, ¿el Espíritu Santo tiene emociones? Claro que sí. ¿Cuál es la palabra que encontramos en Efesios capítulo 4, verso 30? Contristéis. ¿Y qué es contristarse? Es ponerse triste. ¿Y la tristeza qué es? Es una emoción. El Espíritu Santo, hermano, si no fuera una persona, no podría entristecerse. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hoy día tenemos entristecido al Espíritu Santo o lo tenemos contento? ¿Cuántos están contentos con el Señor hoy? Bueno, ¿qué pasa? Espero yo no estarlo aburriendo, hermano, porque los veo, hermanos, debemos de estar contentos en el Señor. Pase lo que pase, hermano, recordemos, yo voy a insistir en esto, el Señor siempre está con nosotros, a pesar de lo que somos nosotros. A pesar de eso, Él siempre está con nosotros. Y quiero terminar para enfatizar acerca del Espíritu Santo. Miren, estamos en el capítulo 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, el Espíritu Santo tiene funciones muy importantes para la vida de un creyente. Y en el versículo dice: es un consolador. Hermano, Dios mismo habita en nuestro cuerpo para darnos ánimo, esperanza, fortaleza, consuelo. Esa es la función del Espíritu Santo. El problema es que nosotros lo ponemos ahí a un ladito, a cada instante. Lamentablemente estamos más enfatizados en el pecado que en el Espíritu Santo y su poder. Y este es el problema. Pero Él es el consolador, el verdadero consolador, hermano. Fíjense que a veces uno busca palabras de consuelo y de ánimo en otras personas, pero el verdadero consolador está dentro de nosotros. Y a veces andamos buscando fuera de otros. Esto no quiere decir que otro que está lleno del Espíritu Santo no puede ir y consolar al otro hermano. De hecho, esa es la función del Espíritu Santo: llenar a un creyente para que pueda dar ánimo, para que pueda exhortar a otro hermano. Entonces, el versículo está diciendo bien claro, pero también dice, el versículo dice: Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas, hermano, ¿cuánto necesita saber usted en su vida cristiana? Bueno, quiero mencionarle por lo menos 5 cosas. Número 1, ¿quién le enseña a usted que es salvo por gracia? Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a usted que tiene vida eterna y que ya no puede ser condenado? Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a usted que esperamos a nuestro Redentor y que en cualquier momento la iglesia se va con el Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a usted que en el cielo el Señor está preparando una morada para que nosotros estemos eternamente con el Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién le enseña a usted que en el reino milenial los creyentes que han sido fieles y que tienen galardones ganados
van a tener una función importante en el reino milenial. Es el Espíritu Santo quien nos muestra estas cosas. ¿Quién le enseña el problema de pecado que nosotros tenemos? ¿Quién le muestra, por ejemplo, la alegría y la tristeza en el Señor a pesar de lo que nos pasa? Es el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece a un creyente? El Espíritu Santo. Hermano, es que el Espíritu Santo no está ahí solo para estar perezoso. De hecho, no es perezoso. El Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros día tras día. Y por eso el versículo dice: Él enseñará todas las cosas. Y fíjense que aquí el versículo dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, ¿quién es que le hace recordar? A veces usted tal vez ha olvidado un principio en su vida. Aquí hemos enseñado varios principios. Yo no puedo vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Yo no puedo ser un siervo fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Yo no puedo ser un pastor fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús. Yo no puedo solo, necesito de Cristo Jesús. Entonces, dos principios. Otro principio que hemos aprendido: Cristo está todos los días con nosotros. Otro principio que hemos aprendido: el Espíritu Santo nos consuela a cada momento. Ahora, vaya al capítulo 15, versículo 26. Ahí cerquita. Mire el versículo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién testifica de Cristo en la vida de los creyentes? Es el Espíritu Santo. La palabra, fíjate que dar testimonio significa testificar. El Espíritu Santo obra en los corazones de los creyentes en cuanto a la verdad de su palabra. En otras palabras, hermano, cuando oímos un mensaje bíblico, oímos un versículo bíblico, es el Espíritu Santo quien está diciendo estas cosas. A veces, como creyentes, salimos muy molestos de aquí por algunas cosas que el Espíritu Santo nos dice. Ayer, por ejemplo, y ahora en el estudio que tuvimos en la mañana, yo aprendí muchas cosas. Y quiero decirle que si una de las cosas que tengo como bendición yo es que siempre, cuando vengo a un estudio bíblico, siempre me llevo un principio que aplicar a mi vida. Por lo menos uno. Y no creo yo que estemos viniendo a la iglesia, estar sentados, como dice el hermano, dormidos y no estar escuchando lo que Dios nos está hablando. Creo que todos debemos de llevarnos algo de lo que Dios dice aquí. Entonces, vamos a ver el versículo 27 de Juan 14. Hoy Jesús, después de haber hablado del amor, y después de hablado del Espíritu Santo, Jesús va a hablar de la paz. Dice el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Fíjense que la paz es una cosa que no pueden tenerla solo aquellos que pueden recibirla del Señor. El incrédulo puede tener paz cuando confía en Cristo Jesús. De otra manera, ya el hermano terminaba el estudio anterior de hombres y mujeres que tienen mucha riqueza, pero en su interior no hay paz. Solo quiero, mire, voy a enfatizar estas cosas que son importantes. Quiero que vaya a Romanos capítulo 5 conmigo, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero detenerme un poquito aquí en el versículo 1. ¿Quién es el que tiene paz para con Dios? ¿Cómo empieza el versículo? Dice el versículo, justificados. El que está justificado. Ahora quiero explicar esta palabra por lo que no entienden qué significa esta palabra. La palabra justificado significa ser declarado sin culpa. Ahora, ¿cuántos de ustedes todavía, sabiendo que Cristo pagó por sus pecados, todavía no entienden que Él los ha declarado sin culpa? Hermano, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, estamos totalmente pagados nuestros pecados delante de Dios. Él mismo dice que Él nos ha justificado. Miren lo que Él dice: justificados pues, es decir, estando ya justificados, estando ya, o voy a decirlo en buen salvadoreño, habiendo sido liberados de toda culpa delante de Dios. Él lo hace para nosotros. Y miren, el versículo también dice, por la fe, hermano, no es por otra cosa. La justificación o la declaración de Dios, que es el juez justo, para un culpable como nosotros, que ha dicho, ustedes quedan libres de culpa, solo se hace por medio de la fe. ¿En quién? Bueno, el versículo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el medio para la justificación es Cristo Jesús. ¿Y qué recibe una persona? Yo no sé cuántos de ustedes tienen verdadera paz sabiendo de que pase lo que pase. Bueno, ayer estaba enseñando en el instituto yo el capítulo 3 y el capítulo 4 de Daniel. Y no sé cuántos han leído este pasaje, pero 3 jóvenes que eran amigos de Daniel fueron metidos a un horno caliente 7 veces. Y el Señor los rescató. Pero fueron metidos ahí por un decreto del rey, porque los jóvenes no se volcaron a adorar a los ídolos de Nabucodonosor. Y él decretó, los voy a matar. Y ellos dijeron, aunque haga lo que haga, nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Tenían convicciones bien puestas. Otra mujer que fue muy convincente en tener puesta su confianza en el Señor fue Esther. ¿Saben que cuando el pueblo de Israel había un decreto de que los mataran a todos, esta mujer fue delante del rey y dijo esta palabra: si muero, que muera, no importa. Ahora yo no sé si usted, hermano, se dejaría afectar su fe por cualquier cosa en el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes podrían hacer esto, o mantenerse firme y decir, bueno, si muero, que muera. Pero ¿saben qué era lo que sabía esta gente? Que no importaba si murieran, que estaban en la presencia del Señor. Ahora yo no sé, hermano, usted está convencido de que sin parte de este mundo, ya sea por la muerte o por el rapto, estaría en la presencia del Señor inmediatamente. Y esto no le da paz, sinceramente, esto, hermano. Gloria a Dios, hermano, si estar en la presencia de Dios es mucho mejor. Estos principios y estas verdades necesitamos irlas y enséñenselas a sus hijos para que aprendan a tener paz en un mundo tan convulsionado. Por eso el versículo dice, justificado, estando ya declarados sin culpa, estando perdonados delante de Dios, tenemos paz. ¿Y qué es la paz, hermano? Es la tranquilidad que nos da la seguridad de estar asegurados, valga la redundancia, en las manos del Señor. ¿O no les da consuelo esto a ustedes que están asegurados en las manos del Señor? Claro que sí, hermano. Nosotros, yo sé que todos ustedes salen todos los días de su casa. Yo le digo a mi esposa, bueno, me voy, no sé si voy a regresar, pero si no regreso, nos vemos en la presencia del Señor. Y si regreso, gloria a Dios porque Él nos lo ha permitido. Pero algo importante que necesitamos recordar, que la paz que nosotros tenemos es diferente a la que el mundo tiene. Es más,
La gente anda buscando paz en el dinero, paz en lo político, paz en el sistema, y ellos jamás van a dar la verdadera paz. Por eso miren el versículo. Ahora yo pregunto, ¿es necesario que un creyente espere para recibir esto? Hermano, ¿necesita un creyente esperar para recibir la paz? No, Jesús les estaba diciendo. Por eso Jesús les dijo, la paz os dejo. ¿Por qué les dijo esto? Porque Él les estaba dejando la seguridad, la certeza. Es más, a estos pobres discípulos no les esperaba más y menos que la muerte. Murieron estos hermanos, Pedro, Esteban, Pablo, Juan, todos ellos murieron, hermanos, murieron sacrificados por amor al Señor. Ahora, si tú puedes pensar, por ejemplo, nosotros, ¿verdad que a nosotros no nos están pasando tantas cosas como a ellos? Y por eso el Señor les dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Él estaba hablando de esta paz, Él estaba hablando de la tranquilidad, Él estaba hablando de esa certeza que nosotros tenemos en el Señor. Y por eso, hermanos, Dios nos demanda a nosotros seguir confiando y dependiendo de Él solamente. Los tiempos van muy convulsionados y por eso el versículo dice, tenemos, no dice tendrán, o no dice pidan la paz, como dicen algunos. No, Él dice tenemos. Está en el tiempo presente y esto significa ahora mismo. Si usted está convulsionado en su vida cristiana, hermano, y está muy afanado, yo le recomiendo que deposite esas cargas en el Señor. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y va a ver cuánta paz va a haber en usted. Esto significa, hermano, que esta paz significa ausencia de problemas en la vida cristiana. No, esto no significa que no va a tener problemas. Vuelvo a repetirlo, yo insisto, la vida de los creyentes es una vida llena de problemas y circunstancias. Problemas espirituales, pero también problemas sociales. Tenemos problemas a veces en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros gobernantes. Tenemos diversos problemas, pero en estos problemas es donde nosotros podemos tener la verdadera paz. El versículo 7 de 1 de Pedro dice que Él cuidará de vosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, y mire, el versículo dice tiene, no dice tendrá. Esto significa que Él todo el tiempo está teniendo cuidado de nosotros. Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, ¿en quién entonces tenemos que estar mirando? Es a Cristo que necesitamos seguir mirando. Y la paz de Dios estará en nosotros. Puedo estar tirado en una cama, puedo estar con un problema económico, puedo estar con una enfermedad, inclusive en el hecho de muerte, pero tener paz con el Señor. Yo recordaba cuando estaba estudiando esto, un testimonio que dio el hermano Dennis Roxer de Minnesota. Dice que su mamá estaba muriendo en el hospital y él, claro, con un nudo en su garganta, era su madre, ¿no? Él dijo esto, que la mamá le dijo, hijo, estoy muy contenta. Imagínense, estaba muriendo. Estoy muy contenta. Y él le preguntó, bueno, ¿será que ha perdido la mente? Y le dijo, hijo, estoy muy contenta, porque en unos pocos momentos veré al Señor. ¿No creen ustedes, hermanos, que esto es verdadera paz? Esto es fe. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida.
voy a hacer una pregunta. ¿Es fácil? En nuestras fuerzas no. En el poder del Señor sí se puede. Allá los que ven los partidos del mundial, sí se puede, sí se puede. Hermano, en el Señor nosotros podemos. ¿Verdad? Ojalá que algunos que no están aquí no hayan dejado de venir por estar viendo los partidos del mundial. Bueno, entonces el versículo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo. Jesús dejó su paz y nosotros, hermanos, debemos de apropiarnos de esa paz. Y el versículo también dice: yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no puede dar la paz que Cristo da. Hermano, si no vean la gente cómo se sacrifica allá afuera en la Semana Santa, gente muriendo crucificado, gente con las rodillas peladas en el puro sol y caminando de rodillas. Esto, ¿por qué creen que lo hacen? ¿Porque tienen paz? No, porque están buscando una paz y que es una paz falsa, que no la pueden encontrar ni en la religión, ni en la política, ni en el sistema del mundo, ni en el dinero, ni en nada. Solo en Cristo Jesús se puede encontrar esa paz. Ahora, por eso el versículo termina diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermano, este es un mensaje para nosotros. No estén un poco confusos con esto. Tampoco tengan miedo. Hermano, el miedo es natural en los creyentes. Es natural. Proviene de la vieja naturaleza y proviene de nosotros mismos como seres humanos. Pero el Señor está diciendo: no se turben, no estén trastornados en cuanto a estas cosas. Y el versículo termina: y no tengan miedo. En lo que Jesús les dijo, deberían encontrar mucho gozo y consuelo. Bueno, ¿qué había dicho antes? Voy allá al cielo a prepararles un lugar para que donde yo estoy, vosotros ustedes también estén. Esto, hermanos, debe de llenarnos de mucho consuelo. Y voy terminando, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Hermano, una de las cosas que necesitamos aprender nosotros es regocijarnos en el Señor, porque Él se fue. Fíjense que los discípulos estaban muy turbados aquí, porque les digo: yo me voy. Pero ¿qué les dice en este versículo? Yo me voy, pero también voy a venir. Él les estaba asegurando aquí: voy y vengo a vosotros. ¿Y cómo es que iba a venir? En dos formas. Primero, iba a venir por medio del Espíritu Santo. Y segundo, les estaba asegurando que iba a venir a llevárselos. Él les estaba garantizando, les estaba dando seguridad, la misma seguridad que necesitamos tener nosotros hoy. El Señor se fue, y si no se hubiera ido, hermano, no tendríamos esperanza nosotros, pero se fue porque viene pronto por nosotros. Amén. Amén. Y miren, el versículo también termina: porque el Padre es mayor que yo. No tengo mucho tiempo, solo quiero decir esto en cuanto a esto. Los testigos de Jehová usan este versículo para decir que Cristo no es Dios. Y Él no está hablando aquí de la deidad, Él está hablando de su función aquí. Los falsos testigos, puede decir falsos testigos de Jehová porque de hecho son falsos, no son verdaderos creyentes. Y lo digo con propiedad. Dicen que este texto prueba que Cristo no es deidad, sino un ser creado. Pero si es un ser creado. Yo le he preguntado a los testigos de Jehová: pregúntenle usted cuando lo visiten. Díganle usted: ¿y usted cree en Cristo? Claro que sí. ¿Y saben qué dicen ellos? Que Cristo es un Dios. Entonces yo le diría a algún testigo de Jehová: entonces usted es un politeísta, porque cree en varios dioses. ¿Y el politeísmo es pecado, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Ellos están muy confusos, pero ¿saben por qué? Porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y decir que Cristo es un Dios y que no es Dios es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, por eso tomaba este punto yo importante. Jesús nos está diciendo aquí que Cristo no es lo mismo con Dios. Él no está hablando de la deidad, Él está hablando de su función aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? No sé si ustedes se dieron cuenta en este estudio, pero yo hablé del ministerio del Espíritu Santo. Él enseñándonos, guiándonos, hablándonos, ministrándonos, redarguyéndonos de pecado, de justicia, de juicio, enseñándonos todas las verdades. Pero Cristo, ¿qué está haciendo? Preparando un lugar, intercediendo delante del Padre por nosotros, porque el Satanás es astuto y va y nos acusa delante del Padre. Y aquí Él les estaba mostrando su función. De hecho, cuando vino Cristo a la tierra, ¿a qué vino pues? A morir y a pagar el precio por nuestros pecados. Eso fue la obra que Él vino a hacer, la obra que Dios le mandó a hacer. Él no está diciendo de que no es Dios aquí. Él está hablando de su función. Termino con los versículos 29, 30 y 31 rápido. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Eran creyentes estos, hermanos? ¿Eran salvos? Sí, pero ¿eran creyentes prácticos? No. Fíjense que Jesús les dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué hicieron los judíos, los discípulos, cuando Cristo se fue? ¿Qué hicieron? Bueno, cuando murió Cristo, bueno, dijeron, nuestro Rey, nuestro Salvador, está enterrado, calabaza, calabaza, cada quien para tu casa. Y Él les dijo esto, se lo digo ahora, para que cuando suceda, verdaderamente crean. Ahora, al observar el cumplimiento de las palabras de Jesús, los apóstoles serían grandemente fortalecidos. Hermano, vemos un antes y después en Pedro, por ejemplo. ¿Cómo era Pedro cuando Jesús estaba aquí? Era muy necio, ¿no es cierto? Era muy arrebatado. Sus actitudes no eran las correctas. Pero ven a Pedro después de que el Espíritu Santo vino, con un gran poder, un gran predicador, enseñando la verdad de la palabra, pero de repente se desviaba también. Pero fíjense, Jesús les dijo esto, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Recuerden que estamos en el contexto de la muerte de Cristo. Y el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y como no es que Satanás tenía el gran poder, es más, Satanás pensó, mato a Jesús y tengo la victoria. Y era al revés, muerto Cristo y era la victoria para nosotros. Y era la derrota para Satanás. ¿Y saben por medio de quién iba a venir el príncipe de este mundo? Judas Iscariote fue usado para eso. Él está hablando aquí en el contexto de que Judas iba a ser introducido. Es más, ya vimos en el pasaje que cuando Jesús le dio de comer, dice que Satanás entró en Judas y ahí empezó el ministerio de Satanás otra vez. Fue y lo vendió y todo lo que nosotros conocemos y que vamos a estudiar a continuación. Cuando Cristo murió en la cruz, no Satanás, sino Cristo ganó la victoria para nosotros. Amén, hermano. Cristo ganó la victoria totalmente para la humanidad. Lo que pasa es que la gente no quiere confiar que ese sacrificio es suficiente para perdonar los pecados. Y termino en el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Hermano, ¿por qué hizo las cosas Cristo?
¿Por qué hizo las cosas Cristo? Por obediencia, pero también lo hizo por amor a usted y a mí. Gloria a Dios por ese amor que Dios nos tuvo por medio de Jesucristo. Hermano, entonces necesitamos seguir confiando y dependiendo en el Señor. Pase lo que pase, estemos enfrentando lo que sea, el Señor siempre está pendiente y tiene cuidado de nosotros. Amén, hermano. Oremos. Padre, dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.